bien. Hemos salido, ya estamos en el mundo hostil exterior de las ciudades medievales. La gente vivía en las ciudades amuralladas por algo, porque había mucho miedo. Había miedo había muchos peligros en el exterior. En la costa, los rescates el apresamiento de personas por parte de los piratas berberiscos eran continuos, y de hecho teníamos en el convento de la Trinidad eran redentores, eran los que redimían a los cautivos que se los llevaban secuestrados al norte de África, y eso era muy común. Entonces había auténtico pánico para hacer cualquier cosa fuera de la ciudad. Al norte de la ciudad, evidentemente, aquí lo que predominaba era un paisaje de cultivo en extensión con muchos morales. La seda se mantuvo productiva en Marbella hasta mediados del siglo XVI. Empezó a decaer porque quienes sabían producir la seda, que eran los moriscos, pues también empezaron a decaer su presencia en Marbella, y poco a poco pues se fue abandonando ese cultivo de morales. Yo creo que vamos a pasar, todavía hay más morales que quedan por arriba, por la zona del Palomar de Usategui. No sé si pasamos por ahí, no, por ahí no pasamos. No. Pero bueno, no pasamos por ahí. Pero todavía quedan pequeñas manchas de morales en algunos sitios. Estamos en una zona de cultivo, de aprovechamiento, donde no existía el cortijo de Miraflores. Sí existía ya el pago de Vallordeta o Valdeolleta, como se conoce donde estamos ahora, y también existía el Prado de los Caballos, que es donde está justo al oeste de la estación de autobuses. Ese era el Prado de los Caballos, y el Prado de los Caballos se llama así porque los reyes católicos designaron ese sitio para que la cría caballar. Caballos machos, porque la dehesa de las yeguas estaba en San Pedro, en Guadalmina, y se hacía la crianza para mantener la pureza. Elegían la mezcla, la elegían haciendo la crianza. Entonces aquí estaba el Prado de los Caballos. También como elemento destacado estaba la cantera, que es la urbanización La Cantera. Esa cantera ha sido productiva durante cientos de años. Sabemos que se utilizó para la iglesia de la Encarnación en el siglo XVIII. Sabemos que se transportó en barcaza piedras para construir la Catedral de Málaga. Es decir, que era una cantera importante. Probablemente también se utilizó para construir el castillo, aunque ahí hay dudas, porque también hay otra cantera al oeste de la Plaza de Toros, en el entorno del Colegio 5 de Noviembre, actualmente Rafael Fernández Mayorala. Hay restos de aprovechamiento también de cantera, y hay quien ha dicho que la piedra del castillo es de ahí. No, es imposible de saberlo ahora mismo. Tenemos como elemento destacado también que es el residuo, el resto del antiguo carril de la mina, del tren de la mina. Como sabéis, tuvimos una explotación minera muy importante en el siglo XIX, y el mineral se embarcaba en el muelle de hierro, donde está actualmente la Avenida del Mar, y el club náutico, pues ahí en esa línea estaba el muelle de hierro, y entonces el mineral se descargaba de la mina del Peñoncillo. La huerta del Peñoncillo era de Nuño de Villafañe, pero eso fue siglos después, y se construyó un carril para la mina, con un trenecito. Eran varias vagonetas, varias máquinas, tenían 4 o 5 máquinas distintas para bajar el mineral hasta el muelle de hierro. Es decir, una zona con una riqueza histórica, a pesar de que ahora solo quedan los topónimos, muy importantes. Estamos en una encrucijada. Un poco más arriba, que ahora vamos a pasar, estaba el Camino de las Ánimas. El Camino de las Ánimas, que se llamaba así porque también se ha perdido como Camino de las Ánimas, porque la huerta de Camoján, donde está el manantial, que el manantial se llamaba la Fuente del Sol, que es un nombre precioso, esa huerta fue cedida a la Hermandad de las Benditas Ánimas
y por eso se llama el camino de las ánimas, a la huerta de las ánimas. Entonces, justo cuando lleguemos a la esquina, el carril de las ánimas sigue hacia arriba, hacia Nahueles, en dirección a Camujal, la parte de arriba, por la entrada de los monjes, por ahí va la vía pecuaria, y nosotros nos vamos a desviar un poquito a la izquierda, donde estaba el antiguo carril del molino. Es un topónimo que se ha perdido totalmente, pero que aparece en planos de los años 40 y de los años 50 incluso, porque el molino estuvo produciendo hasta los años 50, hasta mediados de los años 50. Ahora cuando lleguemos profundizaremos en eso. Solo un pequeño apunte, porque después nos vamos a centrar en el molino, una anécdota muy interesante, también inédita, que he descubierto hace poco y es curiosísima. Sabéis que Nuño de Villafañe era originario de León, personaje importante, pero hay un documento de 1490, muy curioso, a mí me ha dejado un poco, que es el rey Fernando ordena una pesquisa y un apresamiento, porque a su bufón, que se llamaba Velasquillo, no es el Velasquillo de Felipe III, era el Velasquillo del rey Fernando, le habían robado la ropa, el oro, la plata y los dineros un tal Nuño de Villafaña. Y entonces ordena el apresamiento. En 1490, había pasado poco antes. Sabéis que los tiempos entonces medievales no eran como ahora, que hay una inmediatez total, ¿no? Las cédulas de 1490, y se ordena el apresamiento de Nuño de Villafaña, que en 1490 estaba en el cabildo de la iglesia de Santa María de Mayor. No hay más información, no sabemos lo que pasó. Evidentemente tiene visos de verosimilitud que fuera nuestro Nuño de Villafaña, porque era en León, era para acceder al bufón de la corte y que pasara eso, tenía que ser alguien importante, no podía ser un ladronzuelo, porque evidentemente la corte siempre iba muy acompañada. Desconocemos los detalles del incidente, qué fue lo que pasó, si fue a lo mejor algo nefando, que podría ser. Nefando era cuando había temas de homosexualidad, ¿no?, que se ocultaban y todo eso. No sabemos qué pasó, pero pasó algo. Evidentemente, Nuño de Villafañe estaba en búsqueda y captura, poco después murió, no sabemos si fue por eso precisamente, porque fue castigado, no sabemos, y quizá algún día lo sepamos, pero es una anécdota, yo creo que destacable del fin de este personaje de Nuño de Villafaña, que tiene donde rascar. Y hombre de bien no puede ser, ya lo dice el dicho. Ahí está. Así que esa anécdota final de Nuño de Villafaña, ahora voy a dar más detalles de la construcción del molino y de su funcionamiento, y ya terminamos en el molino, ya cada uno puede tirar por donde quiera, ¿vale?